programa. Estamos en Enfoque de los Sábados. Nuestro invitado es el doctor Alan García Pérez, expresidente de la República, candidato presidencial por el Partido Aprista para las elecciones del 2016. Bienvenido, doctor García, y muchas gracias por esta entrevista después de, a muy pocas horas de haber lanzado usted ya no solamente su candidatura, sino fundamentalmente haber presentado un plan Perú Bicentenario 2016-2021. Muchas gracias a usted, querido Raúl, como siempre, y gracias y buenos días a los oyentes de Radio Programas. Bueno, lo primero que por supuesto todo el mundo se pregunta es, Alan García no sabe hacer otra cosa que ser candidato, ¿no? Entonces no hay sino una reincidencia en ello. No obstante que en efecto las circunstancias en las cuales se está desenvolviendo el Perú requieren un análisis y un examen, como de alguna manera el que ha hecho usted el día de ayer en su discurso. Pero al mismo tiempo también se necesita imaginar un poco cuál es el mosaico del escenario político, y estamos tan crispados y existe tanta divergencia y mutuas acusaciones que en verdad el electorado anda un poco desavisado, diciendo ¿qué pasa? ¿No? Ninguno de estas gentes nos convencen y nos preocupa en realidad este grado de dificultad. Y no solamente pues es pelea, sino además el hecho de que se necesita programas e ideas muy específicas, como lo iremos viendo a lo largo de la conversación, por la coyuntura mundial y nacional. Se enfrenta usted a una tarea difícil para la que está hecho, puesto que suele ser constante candidato, pero al mismo tiempo la pregunta es, naturalmente, es consciente de que no es nada fácil lo que tiene que hacer usted para persuadir y convencer al electorado. Sé que no es nada fácil convencer y sé que no es nada fácil enfrentar las dificultades que usted ha mencionado, tanto en el aspecto político de la contienda y el conflicto, como de la situación económica y social de nuestra patria. Sin embargo, si usted me preguntara ¿qué lo convenció?, yo diría el sentido de responsabilidad. Nuestro país tiene oportunidades enormes que no está aprovechando debidamente, y además mi pertenencia a un movimiento histórico al cual no puedo abandonar ni dejar detenido. Pero creo que lo que debe caracterizar esta campaña, y es lo primero que ayer he dicho, es dejar de lado los ataques, las denuncias. El país está cansado de que los políticos normalmente solo se destruyan unos a otros, y yo no creo que la destrucción del otro sea la mejor manera de demostrar la capacidad de uno mismo. Por eso, propuestas, eso es lo que he hecho ayer en un número de temas que interesan directamente al país. Bueno, en relación primero con esto de nada de ataques, muchos han señalado que a lo largo de la administración del señor Ollanta Humala, el APRA ha sido uno de los actores principales, no digo en la demolición de su gestión, pero sí, evidentemente, en plantear una oposición severa y dura. Cosa que sorprende, porque en realidad, en términos de representación parlamentaria, el APRA tiene una porción muy pequeña y, sin embargo, 2 o 3 personajes se han convertido en los feroces enemigos, por lo menos lo dice el propio gobierno, de la administración actual. Lo que acaba usted de decir significa que no es el número, sino la verdad de las cosas que se dicen. 2 o 3 parlamentarios, si dicen cosas acertadas, si advierten que no se está aprovechando debidamente las condiciones del mercado mundial, o se retardan los trámites, o se retrocede socialmente en muchos temas, serán escuchados. Y si 2 o 3 parlamentarios advierten, y con razón, que lo mejor para una democracia es la alternabilidad, que quien gobierna deje paso a otros posteriormente, y lo advierten y lo señalan como una de las debilidades de este régimen, entonces el país escucha. Ahora, yo no creo que ellos hayan hecho la demolición del gobierno. Creo, lamentablemente, que el régimen se demolió a sí mismo con un conjunto de errores en los que tal vez escuchando voces de la oposición no hubiera incurrido. Pero así como usted reconoce, y lo ha dicho ayer, excluyendo solamente a 2 precandidatos, ha señalado, en fin, virtudes de los otros candidatos y saluda el poder competir con ellos y conversar, no tiene una referencia
mínimamente positiva con relación a la actual administración. De hecho, perdone, discúlpeme que lo interrumpa. Yo he sido siempre respetuoso, no solo con este régimen, inclusive con el fujimorismo. Un régimen no es totalmente negro ni malo, siempre tiene cosas positivas. Ayer he dicho que la beca 18, por ejemplo, hay que profundizarla y continuarla, porque es un buen programa. De manera que ese y la pensión 65 nos parecen aciertos. Hay cosas positivas siempre en un gobierno. ¿Es una oportunidad perdida lo que hemos tenido con esta administración? En términos generales, sí hemos perdido una oportunidad que el mercado mundial nos ofrecía. Comencemos por el tema de fondo. El mercado y la economía mundiales continúan creciendo. A pesar de la crisis de la que se habla, en los últimos 5 años, cada año el mundo ha crecido casi 3%. De manera que chinos, norteamericanos, japoneses continúan comprando productos agroindustriales, productos minerales, y la oportunidad del Perú era entrar con más fuerza en ese mercado, aprovechando las debilidades de Venezuela y de algunos otros vecinos que no mencionaré por razones de Estado. Yo creo ahí, he escuchado atentamente, por supuesto, su discurso del día de ayer. Gracias. Y lo que me parece que es interesante de saber es exactamente si en efecto este optimismo de posibilidad de seguir colocando productos, sobre todo primarios, al exterior, no obstante la crisis mundial, tiene que ser de alguna manera revisado, porque en el fondo necesitamos también valernos por nosotros mismos, no depender solamente de las exportaciones, la diversificación productiva por un lado, y luego todo esto nos debe llevar a pensar: ¿tendremos el suficiente dinero en una situación crítica como la que se viene en estos años como para poder cubrir toda esta vastedad de programas sociales que usted ha dicho el día de ayer? Sí lo tenemos. El Perú tiene recursos que no está aprovechando adecuadamente. Comencemos por uno que está oculto. Hernando de Soto siempre ha hablado de ese capitalismo oculto que tiene muchísimos recursos solamente en los títulos de propiedad que no se conceden. Tenemos 1 millón de viviendas que no tienen títulos de propiedad y que, si lo tuvieran, podrían ser garantía de créditos, de préstamos, podrían ser la base para construir pequeñas empresas en nuestros asentamientos humanos y podrían ser vendidas y compradas para dar seguridad a la familia. 1 millón de predios que están en Chinecas, que están en Alto Trujillo, que están en Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca y por todas partes, significan 100.000 millones de soles que podrían incorporarse inmediatamente. No se trata solamente de la inversión de fuera o la inversión nacional. El pueblo tiene recursos, pero hay que facilitarle que los pueda usar en la economía. Y cuando me pregunta usted si habrá recursos, yo le respondo: lo que falta es confianza. Nuestra clase media es fuerte. Hay que consolidarla mediante la confianza, porque sus pequeños recursos sumados son enormes. Y dar confianza al capital externo para que venga y relocalice sus industrias en los nuevos parques industriales que he planteado, facilitan que tengamos recursos. Mire, permítame decirle algo. Tomemos el caso de China, que es un país que vengo estudiando hace años y que va a ser y continuará siendo la locomotora del sistema mundial. China tiene 4 trillones de dólares ahorrados. Trillones, no millones ni billones. Trillones. Ese dinero necesita invertirlo y lo está invirtiendo hasta en Inglaterra, 65.000 millones de euros. ¿Cómo no hacemos lo necesario para que ese dinero y sus industrias vengan? Cuando le vendemos mineral a China, va el mineral en bruto, el hierro, y tiene un costo de 20% de transporte. Y ellos hacen automóviles o productos electrodomésticos y nos lo venden y tiene un costo de 7%. Ese ida y vuelta. Bueno, ahí significa que podrían tener sus industrias aquí. Ahí entramos a un terreno en el que sí sería necesario saber qué piensa usted. ¿Cuál es el modelo de desarrollo
y cuál es el modelo económico a adoptar, ¿no es cierto? Ese es un debate mundial hoy día. Y siempre se insiste en que en realidad la mirada tiene que ser por inclusión social por un lado y por influencia e inversión en la gente más que en un sistema que favorezca solamente a las superestructuras económicas, ¿no es cierto? De acuerdo, absolutamente. Y entonces, eso lleva a imaginar, usted nos plantea China. China debe tener los mismos métodos que tienen los Estados Unidos y que tiene Europa, finalmente. Es decir, no nos hagamos ilusiones. El que es rico y nos dará algo, pero no nos va a beneficiar íntegramente. Dependemos de nuestras fuerzas internas. Sí, pues por eso. Pero escuchándolo sobre los chinos da la impresión que, bueno, el doctor ha viajado, ha escrito un libro fundamental, de modo que va a trasladar sus ambiciones en relación con Europa y Estados Unidos y ahora va a reposar en China. Yo le respondo de la siguiente manera. Mire, cuando me dicen más Estado o más mercado, yo respondo ni lo uno ni lo otro, más sociedad, que está al medio. Esa es una manera diferente de responder el tema. Necesitamos crecer, es lo fundamental, y el crecimiento viene de la mayor producción, y una parte de esa producción es exportable, uno. Pero en segundo lugar, necesitamos crecer de una manera diferente. Por eso la política de parques industriales que traigan empresas japonesas, norteamericanas o chinas, con la inmensa capacidad ociosa que tienen sus industrias en sus lugares, me parece fundamental, pero además necesitamos crecer, y estoy de acuerdo, con justicia social, incluyendo a la población. Por eso ayer he planteado algo que me parecería importante conversarlo. Tenemos un país minero, es verdad, pero es un país minero y agrario. Lo que pasa es que el campesino ya se cansó de ver que la empresa gana, que el Estado gana impuestos y regalías y el gobierno regional se lleva los impuestos y las regalías, y el campesino de hojota y de poncho que está encima de la mina continúa siendo pobre 5 siglos. Entonces, lo que he planteado ayer es, vamos a hacer que las regalías que le pagan al Estado por extraer el mineral en bruto se entreguen a la comunidad. Vamos a hacer un canon comunal, porque el dinero da muchas vueltas y no llega nunca a donde el campesino, y vamos a crear un canon comunal que le permita a las comunidades hacer ellos mismos sus obras. Yo no trato a los comuneros como niños, yo no creo que sean personas de segundo nivel que necesitan ser tutelados por un administrador estatal. A mí eso me parece excluyente, una especie de apartheid. Con esas medidas y haciendo que en el futuro las comunidades donde no hay concesiones ejerzan los derechos de propiedad que tiene el Estado sobre el subsuelo y los recursos, le garantizo que va a explosionar una inversión en favor de la minería, pero distribuyéndose entre los más humildes, que son los que viven encima. Vamos a hacer una pausa, son las 9:17. 2016. Escuchándolo con respecto a la minería y alguna referencia que ha hecho también anteriormente Hernando de Soto, diera la impresión que es una persona que pudiera de alguna manera estar próxima, o usted le invitaría a que también esté próximo a su quehacer gubernamental, si es que sale elegido. En otras palabras, el tema tiene que ver con quiénes son las alianzas o las personas o los grupos con los cuales usted intentaría aproximarse, toda vez que eso ocurre con todos los grupos políticos, no basta una sola agrupación política, tal como van viendo las cosas, y estadísticamente se sabe que hay una enorme cantidad de candidatos y que ninguno de ellos tiene, pues, efectivamente la confianza de tener un 51% propio, o un 30 y tantos %. Bueno, el doctor de Soto, Hernando de Soto, es una persona que está un poco por encima de las diferencias partidarias. Su pensamiento es más bien nacional y son temas fundamentales. Hemos trabajado en mi primer gobierno con Hernando de Soto y tiene ideas que a mí me parecen luminosas y básicas. La riqueza del campesino comunero está bajo sus pies. La riqueza del habitante del asentamiento humano está en su título y su declaratoria de fábrica que hay que darle. Pero yo no pondría las cosas así, Raúl. Yo no me alío con personas para ganar la elección.
Eso depende del pueblo. Siempre hay una estrategia política. Yo cuidado. Lo único que puedo decirle clara, seria y rotundamente es: si Dios y los votos del pueblo me permitieran llegar a la presidencia de la República, haría un gobierno de unidad nacional, sin agravios, sin venganzas, para mirar hacia adelante y avanzar. Y para eso hay que, sí, convocar todos los grupos políticos. En eso Fernando Belaúnde era diestro y nacional. En las 2 oportunidades que ganó, lo recuerdo vívidamente, yo tenía 12, 13 años y después tenía 30, lo primero que hacía en la noche de ganar era convoco a todas las fuerzas políticas para formar un gobierno. Yo creo que ese es el único camino y estoy seguro, cualquiera sea el que gane, pero en mi caso, de convocar, muchas fuerzas aceptarían. Hay personas que son generosas respecto al APRA y a mi candidatura, pero a mí me da un cierto reparo decir, venga, ayúdeme a esta lucha, a esta batalla electoral para ver si ganamos. No. Si Dios lo quiere y el pueblo lo decide, Señor, convoco a todas las fuerzas, cada uno. Por eso saludé ayer a Keiko Fujimori, saludé a Pedro Pablo Kuczynski. Todos los medios han destacado que saludó a muchos, pero no saludó a todos. Porque los medios están acostumbrados que no siempre a ver lo negativo y después se quejan de que los políticos somos negativos. Son 8 candidatos. Me hubiera pasado la noche entera saludándolos uno por uno, sin dejar al más pequeño que también tiene derecho. Entonces los medios, Raúl, tienen algo que ver en este ambiente feo. Está, así como está próximo a Hernando de Soto en algunas ideas, está muy próximo a Ollanta Humala con respecto a los medios. No. Los medios son antipáticos, no interpretan bien la cosa, no prestan atención suficiente. Usando un término que usó la esposa del presidente Humala, yo soy un ciudadano de a pie. Habré sido presidente y seré hombre público, pero soy de a pie. De manera que cuando formulo una pequeña crítica, yo no soy el presidente de la República, que no debe hacerlo. Es diferente. Bueno, vamos entonces a ver una vez más, ¿qué es lo que en el fondo teme usted que ocurra en estas elecciones? Su llamado y esta convocatoria a que no haya insultos, agravios y enemistades profundas no se ha expresado, por ejemplo, y hubiera sido ideal, en todo lo que se llama la normativa electoral y renovación de los partidos políticos, en fin, propuestas que han sido útiles e importantes. Como usted sabe, el RVP ha estado bastante involucrado en estas modificaciones. Sin embargo, allí hemos visto que los partidos en general han mirado esto con sospecha, no se han interesado demasiado, vamos despacio, veámoslo para otro momento, cosa que ya viene ocurriendo desde el pasado. ¿Conviene usted en que estamos en una situación en la que los partidos están débiles, las normas no ayudan a desarrollarlos, existe la necesidad de compatibilizar esfuerzos para que efectivamente los partidos puedan pues representar a distritos, a regiones, en fin, porque finalmente se están reduciendo, han quedado en unos grupitos políticos urbanos? Bueno, ese era un peligro previsible desde el momento que se hizo la descentralización. Vamos al fondo sociológico del asunto. Cuando se crean las regiones, en cada región se crean movimientos típicos regionales del departamento mismo que ven con desconfianza a los partidos de Lima. Lamentablemente los partidos tienen sede en Lima, como lo tiene la presidencia del Perú y como lo tiene Radio Programas. Son partidos que radican en Lima básicamente y ahí está el Parlamento. Entonces, en el Cusco, en Puno, la gente busca otro tipo de movimientos para, además, las nuevas autoridades que ellos tienen con mucho poder económico. Entonces, no echemos la culpa solo a los partidos. De todas maneras, el APRA ha hecho un esfuerzo proponiendo leyes en favor de los jóvenes, concejales jóvenes, y 5.000 fueron elegidos con las leyes y en los gobiernos regionales, pero también en este caso, y me esforzaré que así se cumpla, en elecciones amplísimas y democráticas y con participación de ciudadanos externos, las listas parlamentarias, que son lo fundamental en una democracia, se elijan con jóvenes en un 60% y se elijan expresando realmente lo que cada departamento quiere. A pesar de que los medios pues son incómodos. No a mía, estoy aquí y no muy sé, contento. vamos a ver si la siguiente pregunta no le resulta incómoda. Es decir,
todo el mundo se pregunta exactamente, y hemos iniciado la conversación señalando eso, ¿no? García no sabe hacer otra cosa que ser candidato. No sea malo. Es como usted que solo sabe hablar por el micro. Sí, pues, y cocinar. Efectivamente. Y cocinar muy bien. Efectivamente. Yo no sé cocinar. Pero yo tengo la ventaja de que Sora hablantín, pero no político. En consecuencia. No, usted hace más política que todos nosotros. No sea modesto. Bueno, pero lo que quiero decirles es eso. Es decir, concretamente, ¿es usted consciente de la enorme dificultad que representa para usted su candidatura presidencial, considerando toda la cantidad de investigaciones, agresiones, en fin, consideran que usted es un peligrosísimo elemento que ha hecho barbaridad y media, que está en pactos con el narcotráfico y que seguramente hasta debe haber un capitalismo mundial, quizá el chino, que está también ayudándolo? Bueno, ya soltó usted todo lo que dicen los adversarios y se lo agradezco, pero le respondo de una manera. Cuando al Congreso le tocó, después de 4 años de agravios, de insultos, de vincularme a lo que sea, todo de palabra, votar una resolución, terminaron diciendo, en el caso del señor García, no hay ningún indicio ni prueba de enriquecimiento indebido o de enriquecimiento ilícito. Muchas gracias. Eso está votado por el Congreso y ningún presidente de la historia lo tiene. Ahora, que 2 o 3 felones de nivel inferior de la administración pudieran haber cometido algún estropicio, algún delito, que les caiga encima a la administración. Pero yo no acuso al cardenal o a la alta jerarquía vaticana de lo que ocurre con un sacerdote. Bueno, pero en el caso de los indultos, usted firmó. Pero firmé porque ninguno de ellos, mi querido Raúl, es ilegal. Ninguno de ellos transgrede. Y quiero decirle algo. Ayer el presidente Obama, en otro de sus actos de indulto, ha indultado 6,000 personas de narcotráfico para expulsarlas de los Estados Unidos. Cuando se habla aquí de que hubo una mafia, y acabemos con ese tema, de nigerianos que fueron indultados, habían sido condenados a 15 años y cumplieron 12 años. Y el Perú se cansó de estarlos alimentando allí. Vino el embajador de Nigeria y con los pasajes que él puso fueron expulsados. De manera que no hay ninguna mafia ni vinculación con narcotráfico. Hablemos de eso de otros, pero no del que habla. Sí, de modo que a usted no le preocupa toda esta nube que se ha creado en realidad contraria a usted. La hay, como la hubo, y usted podría haberme dicho eso el año 2001 cuando llegué, en la primera entrevista. También hay una nube que se ha creado por el gobierno fujimorista durante 9 años, no se olvide. Así es. Y tuve 47% en esa elección y gané la siguiente. De manera que el pueblo no se traga las mentiras. Sabe que en política solo buscan destruir, solo buscan poner etiquetas y titulares, pero lo que el pueblo busca son propuestas. Usted no busca destruir. No. No busca ahora destruir ni buscará destruir si es que llega a ser presidente. Pero me parece el peor camino. Destruir al otro para decir soy mejor. Me parece absolutamente torpe y tonto. ¿Por qué somos un país tan polémico en consecuencia? ¿Por qué siempre estamos en realidad removiéndonos sobre tremendas agresiones, ¿no es cierto? Y yo pensaba iniciar esa conversación señalando un vals que también lo debería cantar usted en el Día de la Música Criolla, o sabe cuál es, ¿no? Yo te pido guardia, sino ódiame por favor, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Bueno, Odio, eso más tiene que indiferencia, psicológicamente porque un sentido. El rencor tiene menos que el olvido. Tiene un sentido. Tiene un sentido. En el mundo de las pasiones, pues hay que estar presente aunque sea odiado. Pero yo prefiero, ya que habla usted de la música criolla, y se llama Perú, ¿eh? Me gusta sin más. Duda. Se llama Perú, no y duda. En el último también me quedo con Mi Perú del Chato Reigada, que es tan maravillosa canción. Ya que estamos en citas, la cita es del titular del Comercio, versos y promesas, y en efecto destaca 2 versos, Machado, que es un poeta extraordinario, y el otro que es un hombre que viene, y que es en realidad, fue de las izquierdas más radicales, ¿no es cierto? Gran poeta, el canto coral a Túpac Amaru. Extraordinario. ¿No es cierto? Eso está indicando que tiene usted también amplitud ideológica que busca en realidad un refrescamiento. Esa pregunta se la dejo pendiente porque me están diciendo que hay que hacer una señal. Un refrescamiento del APRA. Esto es muy importante porque corresponde casi a todos los partidos. Antes del comercial y le respondo, pero es que alguien
no puede sentir en su alma la conmoción cuando dice lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito, querrán volarlo y no podrán volarlo. Eso no es ni marxista, leninista, querrán romperlo y no podrán romperlo. El arte no tiene fronteras. Ni revolucionario. El arte no tiene más bien ideologías, es belleza y es sentimiento. Y al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Vamos a hacer una pausa. He tenido ocasión de decirle al doctor García en algún momento que, y lo hablo casi por experiencia personal, uno a veces siente que está bastante más lejos de lo que está pasando con los jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, los años juegan en ese sentido en contra de uno, no obstante que también eso le da a uno finalmente cierto predicamento, pero el hecho es que no habrá manera de que ningún partido hoy día, ni ningún candidato sea llamativo si es que no cuenta ni con las redes sociales, ni con el apoyo de los jóvenes, con la confianza, después de que es tan fuerte la desconfianza actualmente de todos ellos con respecto a la clase política. Esa es una situación seria, porque no solo es desconfianza, sino también saber escuchar y proponerse trabajar con los jóvenes de manera mucho más intensa, tanto porque representan una mentalidad distinta, hoy día se producen cantidades de materiales renovadores en respecto a la política, etcétera, y a la economía, y tanto porque finalmente son los que están llamados pues a gestas modernas. El político en este tiempo tiene que ser adiestrado en la tecnología de la información, los TICs que los jóvenes usan, y aplicar eso, primero al tema de la seguridad, por ejemplo. En la seguridad no es solo las Fuerzas Armadas a las calles, como creo, sino también una policía reestructurada, una policía con mejores armas y en coordinación con el serenazgo y las rondas campesinas, pero una policía tecnológica. Usted sabe que con un algoritmo de conductas, es decir, un ritmo previsible, tenemos información sobre las familias monoparentales, sin padres o con padre en la cárcel o con un niño que no asiste al colegio secundario. Todo eso existe como información en el CISFO y en muchos datos que tiene el ministerio. Si los cruzamos con los lugares donde se producen delitos, el delito resulta previsible gracias a las tecnologías de la información. Y las tecnologías de la información son las que le dan ahora al joven capacidad laboral, empleabilidad. Por eso la educación nueva, es mi concepto, tiene que sustentarse en estos paquetes cognitivos que permitan aprender a aprender y aprender a buscar mediante las tecnologías. Usted y yo, que somos de otra generación, bueno, de otras generaciones, perdón. Sí. No exageremos. No, nunca. Usted y yo íbamos a la biblioteca. Ahora la biblioteca está en la red, en el aire. Buscábamos esa información. ¿Qué espacio van a ocupar todos esos jóvenes dentro de su partido? El mayor ¿Cuánto posible, lo están ocupando? Y en el gobierno, porque supongo, si Dios me ayuda, que ya será mi último esfuerzo, el mayor espacio posible, porque ya nuestro tiempo va acabando y hay que dejar todo esto a los más jóvenes entre los jóvenes, que son los más listos, son los que tienen... Mire, una cosa que me impresionó ayer, pequeños temas aparte del Ministerio de la Juventud y la Seguridad, cuando hablé del maltrato a los animales y la necesidad de protegerlos, yo vi una respuesta en los muchachos impresionante, porque ese es un tema, el derecho del ser vivo ya es parte de la política, el derecho a no ser maltratado. Hay que entender a los muchachos en sus sentimientos y creo que eso nos permite saltar al futuro. Sobre todo que hay otro aspecto interesante, y eso lo hemos vivido a propósito de la ley Pulpín, por ejemplo. Es decir, hoy día los jóvenes no están tan sectarizados, digamos, con estas ideologías que se oponían tanto, ¿no es cierto?, capitalistas, comunistas, socialistas, y encuentran puntos de convergencia que pueden ayudar incluso a una administración en un momento dado. Totalmente, los jóvenes, y lo veo por mis hijos, y los amigos de mis hijos, y los muchachos con los que converso en los últimos años, me he dedicado a hablar permanentemente con cientos de jóvenes que escriben libros, que hacen poesías. Los jóvenes ya no creen como en nuestra época
en el monstruo Estado que es capaz de hacerlo todo. Los jóvenes creen cada vez más en la meritocracia, en su propio esfuerzo y ese fenómeno extraordinario que es el emprendedurismo. Por eso el Ministerio de la Juventud tiene que tener un fondo de ayuda al emprendimiento del joven. Más que insertarlo. Un ministerio más. Pero puede haber ministerios menos, podemos fundir algunos ministerios, pero existe ese ministerio en los hechos. Todos sus programas están repartidos en otros ministerios. Lo que pasa es que el joven no es visible políticamente a través de una institución así o en el Consejo de Ministros, y esto es imprescindible. Pero permítame tocar un tema que le interesa al joven. Usted sabe que tenemos 24 millones de tarjetas de crédito y consumo. Y ayer decía una funcionaria financiera en un periódico, Gestión, decía que ahora jóvenes entre 16 y 25 años tienen la mayor cantidad de tarjetas. Pero por cada una de esas tarjetas se cobra más de 100%. Entonces el joven tiene 2, 3 tarjetas y está ahorcado por la ansiedad de la deuda y por la carestía. ¿Por qué en Chile se cobra 49% en la tarjeta de Saga Falabella y aquí se cobra más de 100%? ¿Por qué? ¿Por qué en Colombia hay una ley que ha regulado el máximo del interés en 50%, que es muchísimo? Y aquí llegamos a cobrar mucho más del 100%. Creo que ese es un tema que interesa mucho a los jóvenes. Y a ellos también les interesa, y a nosotros los mayores, por cierto, que las AFPs, mire usted lo que han dicho ayer, como se supone que vamos a vivir 90 años, hay que bajar las pensiones desde ahora. Por Dios. Y resulta que las AFPs, ellos sí ganan sus utilidades como empresas, mientras los fondos pierden. Ejemplo concreto. Hace unos meses el fondo total de los jubilados del Perú, que son 6 millones, de los aportantes a las AFPs, era 117.000 millones. Se cayó a 112.000, perdimos 5.000 millones. Pero la utilidad de las AFPs continúa, porque a nosotros nos cobran comisión sobre el sueldo completo y no sobre el fondo que tenemos. Todo eso hay que regularlo para terminar con la usura y el abuso. Es parte de hacer un modelo más social y más inclusivo realmente. Bueno, todo eso le va a traer, por supuesto, problemas y oposiciones ya manifiestas. Y yo me imagino que todos los que tienen grandes intereses podrán defender sus intereses, pero el presidente de la República o un líder político tiene que pensar en todo el Perú. Le vuelvo a preguntar, ¿incluirá usted entonces jóvenes tanto en el Congreso como en general en la campaña, como expositores y en fin, como participantes, coparticipantes? Porque, y esa es la siguiente pregunta, que la enlazo inmediatamente. Es verdad que Alan García ocupa demasiado espacio, pero para una elección y para un partido es necesario que ese espacio sea compartido, que aparezca mucho más gente, en términos del partido por un lado, y luego, naturalmente, va a necesitar asociarse, aproximarse, contar con cuadros destacados, distinguidos, en fin, que puedan sumarse a su tarea gubernamental. Como le he dicho, y pido desde aquí, utilizando este canal tan importante, radioprogramas, a todos los apristas y amigos de los apristas que concurren a votar, que son 400.000 personas que van a las elecciones internas, voten por jóvenes. En las listas deberá haber cuando menos 60% de jóvenes. Y cada uno por su mérito sabrá ganar sus votos preferenciales. Pero voten por jóvenes. Y yo sí, por amor a la juventud, me comprometo a que en un eventual gobierno, que solo Dios sabe, una parte importante no solamente sea de mujeres, como se ha cumplido, sino también de jóvenes. De jóvenes para que se adiestren, de jóvenes para que muestren sus enormes capacidades al país. Volvamos a hablar de aproximaciones a otros candidatos, a otras figuras, a otras personalidades, porque eso lo hemos advertido ya, incluso en su anterior administración y seguramente también con el doctor Toledo, etc. Es decir, hoy día ningún gobierno puede prescindir de una serie de personalidades y de especialistas y de gente de primer nivel para poder tener garantía de que va manejándose bien. Evidente. Y es verdad,
Y de ninguna manera, y mis compañeros lo saben, yo hago gobiernos monopartidarios, gobiernos solo de apristas. El APRA es una parte del Perú. Y si debe volver a ser una parte importante, debe ser por su esfuerzo y por sus méritos, demostrando capacidades de gobierno. Pero existe en el Perú una enorme cantidad de técnicos. ¿Cómo podría uno prescindir? Yo no doy nombres porque nadie tiene derecho a dar nombres, pero en mi gobierno el doctor Luis Carranza, que es un economista tan sensato y tan nacional, o José Antonio García Belaúnde, o Pedro Sánchez, el ministro de Energía que electrificó 15.000 pueblos. Bueno, todas esas personas, o Verónica Zavala o Mercedes Arauz, muchos, aparte de los apristas que cumplieron bien, como Antonio Chan, como Enrique Cornejo, etcétera, Jorge del Castillo, pero el Perú está lleno de gente de alta capacidad. Lo que pasa es que uno no puede ofrecer cosas antes de triunfar en una elección, pero le garantizo que jóvenes y técnicos de la primera calidad y sin compromiso político que siempre orienta y sesga las opinioes que son necesarios en el gobierno. Usted ha señalado pues en su discurso, efectivamente, ha saludado a todos los candidatos políticos y respetándolos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, la pregunta que se hace la gente es: ¿qué espacio va a concederle precisamente, en caso de que sea usted gobernante, a la oposición? Porque ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? En el Perú este tipo de rencores y rencillas nos ha llevado a la convicción también de que se necesita aprovechar algunos instrumentos que han sido desatendidos, el Encuentro Nacional, en fin, una serie de organismos y mecanismos que nos permitan a los peruanos aproximarnos más allá de esta pelea incivil que al final nos daña a todos y nos impide manejarnos hacia un norte común en aspectos fundamentales, como es, por ejemplo, el caso de seguridad, como es, en fin, bien lo sabemos, salud, educación, en fin. Pienso que, primero, afirmar clara y contundentemente la democracia en sus valores libertarios, en sus valores de libertad de expresión, que nunca debe ser amenazada. Y en segundo lugar, mantener un diálogo permanente. Por eso digo, quien gobierna el Perú lo primero que tiene que hacer es abrir las puertas y convocar a todos, directamente, y dialogar con todos, cuáles son nuestros puntos de consenso, en qué nos encontramos, y estoy dispuesto a conceder esto que a usted no le parece, aceptando aquello que me parece positivo que usted trae. Pienso que así puede hacerse un gobierno nacional. Pero en segundo lugar, mantener un diálogo permanente, no sé si quincenal o mensual, con la oposición. Creo que eso es lo más saludable. Lo que pasa es que tenemos que educarnos en que la oposición no sea pues absolutamente destructiva, ni el gobierno sea destructivo con la oposición. Yo nunca he destruido al señor Fernando Belaúnde, al que respeté y quise mucho. Jamás se me ocurrió llevarlo a un tribunal, acusarlo del pecado de alguno de sus subordinados. ¿Por qué? Entonces teníamos un diálogo permanente. Yo creo que ese es el modelo civilizado, abierto, moderno, de personas que tratan y así le dan confianza a la población de que no hay un encono, que no hay un odio absoluto. ¿Usted sería flexible de ser presidente de la República con relación al caso del expresidente en ese momento ya, Ollanta Humala? Yo, y todos los problemas que ha tenido. Políticamente, no dejaría que ningún ministro, ni el que habla, Alan García, utilicen poder político en contra de un opositor o en contra de alguien que fue parte del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque para eso existen los medios de comunicación, para eso existen el Poder Judicial, que si no es acosado políticamente, puede actuar con absoluta libertad, en favor o en contra. Ese es otro gran capítulo que le espera. Evidentemente, pero sobre el Poder Judicial, como hemos visto, existen presiones y el Poder Judicial debe ser lo más libre que pueda existir para tomar sus decisiones. Entonces, jamás debe usarse el poder político. Raúl, lo conversamos aquí hace 2 o 3 años.
yo pensaba en un buen momento pues dedicarme a escribir memorias y libros, que es algo que a mí me gusta. Pero ¿cómo hago yo porque el señor Facundo Chinguel cometió deslices o delitos, me echan la culpa a mí? ¿Cómo hago yo frente a eso cuando van al Estadio Nacional, que ahora es orgullo del país, y dicen, mire esa rajadura de la pared, significa que está mal hecho y se robaron el dinero? Tengo que defenderme. Eso no se debe hacer. Si algo hace, que haga la Contraloría, que para eso existe, y el Poder Judicial y el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa y vamos a tocar ya dos últimos temas. Uno que justamente tiene que ver con la institucionalidad. Hay toda una tesis en realidad de necesidad de reconstrucción de muchos de los organismos que tenemos. Tenemos también la necesidad de suprimir algunos que la verdad que no funcionan mucho. Eso por un lado. Y luego política exterior, que tocó usted muy someramente en su discurso. Tiene razón. 9:49, hacemos una pausa. Hablamos mañana, tarde y noche de falta de institucionalidad. Y pareciera que en realidad ese es un tema que no tiene que ver con las personas, que las instituciones pueden ser malas o buenas, no se sabe por qué, por obra de Dios. ¿Cuánto de esto tiene que recuperar el Perú? Y es algo que se ha reclamado a lo largo de todas las administraciones gubernamentales. ¿Cómo es posible a estas alturas, cerca del bicentenario, que nosotros no estemos en capacidad de decir tenemos instituciones fuertes, ejemplares y que ayudan por igual a todos los peruanos, que podemos todos los peruanos confiar en ellas? Eso es verdad, pero es un largo proceso, Raúl. Nuestras instituciones que comienzan a construirse progresivamente naufragan por dos razones. O porque el país entra en dramáticas crisis económicas, a veces arrastrado por el mundo, que lo conduce a graves crisis económicas, o porque en nuestro país cada 10 años teníamos una interrupción militar, con buena voluntad a veces, como el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, pero con gravísimos errores y una deuda altísima que los próximos gobiernos tenían que pagar con crisis económica y así sucesivamente. Y de pronto, y no hace mucho, la irrupción de un fenómeno terrorista brutal, sin precedentes en la historia de la humanidad, sin ideología, sin formación militar, matando y asesinando. Entonces, crisis económica, dictaduras y de otro lado, en el caso específico, la insurgencia de un movimiento subversivo y terrorista, han hecho que nuestras instituciones estén flojas, débiles, tambaleantes, y eso no se recupera en un día. Ese es un proceso, pero un proceso en el cual los temas fundamentales de la democracia son esenciales. La libertad de expresión, la alternabilidad en el poder, el derecho a elegir libremente y naturalmente en medio de todo eso la difusión de la propiedad y del bienestar cada día más entre los peruanos, poco a poco. Y respetar también, digamos, la autonomía de cada una de las instituciones, ¿no es cierto? Aquí estamos acostumbrados a que súbitamente pues el Ejecutivo se convierta en todopoderoso y que entonces pueda lanzar dardos contra un Congreso también desavisado, muy multiplicado porque no hay una sola mayoría, el Poder Judicial que está lamentable, el Poder Electoral, si entramos a todo lo que se refiere a mitología, en todo lo que se refiere a normas en fin, hasta de tránsito. Encontramos pues que todo camina mal. Bueno, no todo, Raúl. No todo, permítame decirle. Usted está en una fase de optimismo. Sí, estoy en una fase de optimismo y quiero inyectarle algo de eso porque no todo camina mal. El Perú, los peruanos siguen produciendo, siguen trabajando, las madres educando a sus hijos. Continuamos. Pero hay cosas que hacer, evidentemente, en favor de eso. Usted acaba de tocar un tema que espanta a los peruanos y que yo tengo un sueño, pero que es fácil de hacer ahora con las tecnologías de la información. El Estado desde la casa y sin papeles. No es posible que sigamos haciendo colas y yendo a ministerios. El Estado desde la casa y sin papeles. Todo se puede hacer. La RENIEC en eso ha dado un salto extraordinario. Mire, la diferencia entre digitalización
y mundo digital. Eso es así, exactamente. La RENIEC, mire, yo tengo que cambiar de dirección mi DNI, y entonces estaba preparado para ir a hacer la cola y para conversar con todas las personas que estaban en la cola. De pronto viene alguien, se toma una foto y yo qué sé cuál será su pasado, ¿no? Entonces, de pronto me enseñan que la RENIEC tiene ahora un procedimiento por el cual en su teléfono digital usted llama a la RENIEC y le toman una foto, la comparan con la que ya tienen, mediante un procedimiento de digitalización y le pueden enviar a su casa su DNI. Eso lo puede hacer todo el Estado, de todas las instituciones, y solucionaríamos en mucho el problema de tránsito de Lima, de personas que tienen que ir de un lado al otro para hacer gestiones. Vamos a entrar a la política exterior. En otras palabras, el lugar que ocupa el Perú en el mundo, y que en efecto ha destacado muchísimo permanentemente. No podemos negar que este foro último que se ha realizado, el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ha tenido una enorme significación. El Perú ha cosechado muy positivas perspectivas, y de eso han sido muchos los organismos que se han pronunciado. También estamos todavía, eso sí, viviendo en América Latina ciertas divisiones que no son para nada prácticas ni positivas, ¿no es cierto? Porque estamos con 2 o 3 modelos al frente y con caídas de algunos países que parecían pues mucho más fuertes, digamos, o Brasil, o etcétera, ¿no? Los BRIC también están, donde está Brasil, en serios problemas. Argentina, Venezuela, México, es decir, siempre tenemos periodos cíclicos en los que nos va bien y luego nos va mal, y entonces no tenemos cómo persistir también en un trabajo conjunto. ¿Cuánto más vamos a poder hacer para ocupar un lugar en América Latina y tener la posibilidad de franquear fronteras? Bueno, primero pensemos en el telón de fondo, que es la economía americana, china, japonesa, asiática. Y creo que tenemos buen viento, pese a todo lo que se piensa. El problema es saber cómo llamar sus capitales, cómo llamar sus industrias y hacerlas que transformen aquí los minerales, que eso se puede hacer. Y cómo hacer que nos compren más productos agrícolas, y eso dará trabajo. Eso no lo aseguro, estoy convencido de que es así, con un gobierno más dinámico, sin trabas burocráticas. Hay que derogar el 350% más de trámites y plazos que ha dado este gobierno. Ese es un error gravísimo del presidente Humala, haber retardado tanto la gestión pública. Pero ese es el tema de fondo. El crecimiento mundial continuará, porque será 3% este año y 3% el próximo. Eso ya es sabido. Segundo, el Perú comenzó una política de modernidad que no es nuestra ni mía. La comenzó Fujimori. La continuó el presidente Toledo, que tuvo una política económica, yo diré, responsable. La profundizamos y aceleramos hasta el máximo nosotros, que llegamos a crecer hasta en un año 9.8%, a una décima de China, haciendo obras e invirtiendo rápido, sin trabas. Ahora se desalentó algo, pero hemos dado un paso fundamental en el mundo. Creamos la Alianza del Pacífico. Con México, Chile y Colombia somos la Alianza del Pacífico, que es la niña de los ojos del capital mundial y de inversión y de industrias mundiales. Aprovechemos a fondo eso, pero menos burocracia que trabe las cosas, menos trámites, más velocidad, más tecnologías de la información, más obras públicas. Yo me atreví a decir ayer, sí se puede hacer 200.000 obras públicas en agua potable, en luz, en hospitales, en colegios, en mejoramiento de asentamientos humanos, etcétera, con los municipios y las regiones. Sí se puede. Y entonces el Perú aprovechará no solo la economía mundial, como usted lo ha dicho, el error en que cayeron algunos hermanos del continente. ¿Cuánto hablé con el presidente Lula? Cuando él venía y me daba consejos paternalmente, yo le decía, Lula, tú cuando llegaste había BRICS,
Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Cuando te vayas va a haber RICs, porque Brasil se cae. El gobernante no solo debe hacer cosas ahora sin pensar mañana. No solo debe regalar dinero para ser popular sin pensar mañana qué pasará. A veces hay que sacrificar popularidad para hacer obras que le dan sustento de crecimiento al país en luz, en agua potable, en carreteras. Y creo que eso le faltó a Brasil. Entonces, lamentablemente, en medio de la desgracia por la que atraviesan algunos países, el Perú, asociado además en la Alianza del Pacífico, tiene una oportunidad extraordinaria. Eso es lo que hay que hacer. Hacer que avance aprovechando las condiciones que tiene y fundamentalmente que el pueblo no ha perdido la esperanza. Y si había un poco de desánimo, lo que tenemos que hacer los candidatos, todos, no solo el que habla, es levantar el ánimo y demostrarle que tiene un futuro muy grande. Sí, esa es una actitud interesante, sin duda. La última, estamos ya con el tiempo que nos gana. ¿Qué preocupación tiene usted? Después del día de ayer, después de que ya se lanzó, de que ya es candidato, ¿qué le molesta? ¿Qué le preocupa? Aparte, por supuesto, de hacer una gran campaña política, obviamente, pero digo, en lo personal, ¿se da cuenta del desafío en el que se manda? Me deja usted pensando, pero la verdad no encuentro algo que me moleste, y no es una broma. O sea, yo aprendí... No que me moleste, pero que sí. Ya aprendí a asimilar los ataques, los insultos. Como dije ayer, tengo en el alma y en la piel cicatrices de 1000 batallas, pero tengo el alma joven para soñar por el Perú y por eso recito a Alejandro Romualdo, cito a Vallejo. Hay hermanos mucho que hacer, sí, pero la verdad que nada, es decir, lo único que me preocuparía es que no pudiera llevar a cabo lo que sueño. Y la verdad, como dicen, a la tercera la vencida, ojalá yo pudiera hacer por el Perú muchísimo más de lo que he hecho y dejar un país más grande para su bicentenario. Muy bien, muchas gracias, doctor Alan García, por esta conversación y por supuesto, como se lo vamos a decir a todos los candidatos, la mejor de las suertes. Gracias, querido Raúl, y un comercial, si me permite. Mañana se transmite a las 10 de la noche el mensaje para los que no pudieron verlo. No digo el canal, pero a las 10 de la noche podrán todos ver lo que ayer ofrecimos como mensaje de esperanza, fundamentalmente, que eso es lo que quería hacer de la noche de ayer. Esperanza, ni diatriba ni ataque. Esperanza para todos. Gracias. Muchas gracias. Son las 10:02 de la mañana, siempre, por supuesto, después del programa político, Diálogos de Fe. Estamos en Enfoque de los Sábados. Nuestro invitado es el doctor Alan García Pérez, expresidente de la República, candidato presidencial por el Partido Aprista para las elecciones del 2016. Bienvenido, doctor García, y muchas gracias por esta entrevista después de, a muy pocas horas de haber lanzado usted ya no solamente su candidatura, sino fundamentalmente haber presentado un plan Perú Bicentenario 2016-2021. Muchas gracias a usted, querido Raúl, como siempre, y gracias y buenos días a los oyentes de Radio Programas. Bueno, lo primero que por supuesto todo el mundo se pregunta es, Alan García no sabe hacer otra cosa que ser candidato, ¿no? Entonces no hay sino una reincidencia en ello. No obstante que en efecto las circunstancias en las cuales se está desenvolviendo el Perú requieren un análisis, un examen, como de alguna manera el que ha hecho usted el día de ayer en su discurso. Pero al mismo tiempo también se necesita imaginar un poco cuál es el mosaico del escenario político, y estamos tan crispados y existe tanta divergencia y mutuas acusaciones que en verdad el electorado anda un poco desavisado diciendo qué pasa. ¿No? Ninguno de estas gentes nos convencen y nos preocupa en realidad este grado de dificultad. Y no solamente pues es pelea, sino además el hecho de que se necesita programas e ideas muy específicas, como lo iremos viendo a lo largo de la conversación, por la coyuntura mundial y nacional. Se enfrenta usted a una tarea difícil para la que está hecho, puesto que suele ser constante candidato, pero al mismo tiempo la pregunta es, naturalmente, es consciente de que no es nada fácil lo que tiene que hacer usted para persuadir y convencer al electorado. Sé que no es nada fácil
convencer, y sé que no es nada fácil enfrentar las dificultades que usted ha mencionado, tanto en el aspecto político de la contienda y el conflicto, como de la situación económica y social de nuestra patria. Sin embargo, si usted me preguntara qué lo convenció, severa y dura, cosa que sorprende, porque en realidad en términos de representación parlamentaria el APRA tiene una porción muy pequeña y sin embargo, 2 o 3 personajes se han convertido en los feroces enemigos, por lo menos lo dice el propio gobierno, de la administración actual. Lo que acaba usted de decir significa que no es el número, sino la verdad de las cosas que se dicen. 2 o 3 parlamentarios, si dicen cosas acertadas, se advierten que no se está aprovechando debidamente las condiciones del mercado mundial, o se retardan los trámites, o se retrocede socialmente en muchos temas, serán escuchados. Y si 2 o 3 parlamentarios advierten, y con razón, que lo mejor para una democracia es la alternabilidad, que quien gobierna deje paso a otros posteriormente, y lo advierten y lo señalan como una de las debilidades de este régimen, entonces el país escucha. Ahora, yo no creo que ellos hayan hecho la demolición del gobierno. Creo, lamentablemente, que el régimen se demolió a sí mismo con un conjunto de errores. Yo diría, el sentido de responsabilidad. Nuestro país tiene oportunidades enormes que no está aprovechando debidamente, y además mi pertenencia a un movimiento histórico al cual no puedo abandonar ni dejar detenido. Pero creo que lo que debe caracterizar esta campaña, y es lo primero que ayer he dicho, es dejar de lado los ataques, las denuncias. El país está cansado de que los políticos normalmente solo se destruyan unos a otros. Y yo no creo que la destrucción del otro sea la mejor manera de demostrar la capacidad de uno mismo. Por eso, propuestas. Eso es lo que he hecho ayer en un número de temas que interesan directamente al país. Bueno, en relación primero con esto de nada de ataques, muchos han señalado que a lo largo de la administración del señor Ollanta Humala, el APRA ha sido uno de los actores principales, no digo en la demolición de su gestión, pero sí, evidentemente, en plantear una oposición. En los que tal vez escuchando voces de la oposición no hubiera incurrido. Pero así como usted reconoce, y lo ha dicho ayer, excluyendo solamente a 2 precandidatos, ha señalado, en fin, virtudes de los otros candidatos y saluda el poder competir con ellos y conversar, no tiene una referencia mínimamente positiva con relación a la actual administración. De hecho, perdone, discúlpeme que lo interrumpa. Yo he sido siempre respetuoso, no solo con este régimen, inclusive con el fujimorismo. Un régimen no es totalmente negro ni malo, siempre tiene cosas positivas. Ayer he dicho que la beca 18, por ejemplo, hay que profundizarla y continuarla, porque es un buen programa. De manera que ese y la pensión 65 nos parecen aciertos. Hay cosas positivas siempre en un gobierno. ¿Es una oportunidad perdida la que hemos tenido con esta administración? En términos generales, sí hemos perdido una oportunidad que el mercado mundial nos ofrecía. Comencemos por el tema de fondo.